Muy bien, seguimos, por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. La aplicación es la 30, por supuesto. Estamos en Facebook ahora mismo, ¿cierto, Ramón? Sí, me dice, estamos en Facebook. Avisá que estamos en Facebook en vivo, ahora saliendo en vivo, en donde estamos. X arroba en donde estamos. Instagram en donde estamos, Uro. Y mirá nuestro canal. Mirá nuestro canal, se llama Mirá en donde estamos. Y sí, tenés que mirar en donde estamos. Está publicada esa nota que te digo, muy, muy interesante, muy completa, publicada por el licenciado Santiago del Pino en nuestra web Libertas, www.libertas.uy. Libertas es nuestra fundación, la primer fundación liberal democrática republicana del país en pos de la defensa de los valores republicanos democráticos consignados en nuestra Constitución, de democracia representativa. Sí, de democracia representativa, como diría un riojano, afirmando la R de representativa, no de revolucionaria, de representatividad, de reconocimiento a los naturales derechos y necesidades de las personas bajo las garantías de los artículos 7, 8, 9, 32, 36 y desde los artículos 12 al artículo 23, que el Frente Amplio no respeta. Legisló prácticamente derogando por ley a esos principios constitucionales, con la ley de la Fiscalía General de la Nación, la ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad, abonada por la teoría del terrorismo de Estado, que tiene esa otra ley del 2009, la ley que da marco jurídico de representatividad y negociación en los consejos de salarios a los sindicatos únicos del PICNT, el Código del Procedimiento Penal, que es fiscal, es un código fiscal que rompe, disminuye, estropea la independencia del Poder Judicial. ¿Qué es lo que hacen los populismos revolucionarios? Precisamente, ¿qué es lo que hacen? Establecen un caudillo, era el viejo Vizcacha, ¿viste? Como tiene una cosa, tiene la otra, esto hay que arreglarlo de esta manera, la vida te dice que estas cosas son más concretas, y si no tenías a Tabaré Vázquez atacado el hígado de uruguayas, uruguayos, y hablaba cada tanto, y ahora no saben lo que tienen, porque ahora el de las 9 palabras la va a complicar. Y después tenés una tipa que estaba mal, ¿viste? Que no está bien. Pero te habla de esto, de la apropiación colectiva, es decir, propiedad colectiva, no más propiedad privada, que la gente participe activamente del gobierno. Yo no quiero, mi gobierno no quisiera gente pasiva con la expectativa de que todo lo resolvamos nosotros. Quiero una sociedad activa que participe activamente en nuestro gobierno. Asambleas populares, democracia participativa. En directa participación, en dale que va con asamblea, asamblea, lleva el termo, el mate, hablas todo el día, no trabajás, y el Estado gasta y concentra riquezas desde los negocios que hacen con las mega empresas, con las industrias militares, tecnológicas, logísticas, portuarias, ¿de qué? De China, de Rusia, Irán, ¿tá? Y toda la parafernalia, digamos, toda la industria del género. Es eso, gastando, el Estado gasta en políticas innecesarias. Bueno, el populismo revolucionario hace eso, ¿no? Es un proyecto político al que apuntan como el de una democracia derrotada. Las democracias liberales son caducas, son viejas. La democracia representativa obedece al imperio norteamericano, al capitalismo concentrador de riquezas, que estructuralmente somete a la gran población, al pueblo, a la miseria. Y van creando eso, la narrativa de una democracia derrotada, hueca, donde la división de poderes ya no sirve. ¿Se acuerdan de Cristina Fernández de Kirchner? Eso de la división de poderes es, es como estar hablando de una Forté en esta época, con la tecnología que hay. Es del siglo XVIII, eso del poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Es todo lo mismo. Entonces, en Venezuela se rompió la separación de poderes, no hay más separación de poderes. Está todo concentrado en el Ejecutivo. Y la independencia del Poder Judicial se pierde. Este gobierno tiene el poder y el dominio del Poder Judicial. Tiene el dominio de ese Congreso bolivariano, de ese Congreso de Consejo de Estado,
que es el poder legislativo. Tiene el dominio del Consejo Electoral Nacional, que es nada más y nada menos que la autoridad electoral. Es la autoridad que tiene jurisdicción sobre los actos electorales, como acá es la Corte Electoral. Tiene el dominio de eso. ¿Y tiene el dominio de qué? Del ejército, porque es un movimiento que está fundamentado en el poder de las Fuerzas Armadas. Decía el primo hermano de Max Weber, genial, genial, Heinrich Weber, abogado, también escribió un opúsculo, después nunca más seguí nada de su obra, no pude encontrar más nada, que se llamó De la crisis actual de los estados modernos en Europa, año 1921, y sostenía que todo poder político, y muy especialmente los poderes políticos que están sustentados en un modelo totalitario, dependen pura y exclusivamente del apoyo del ejército, de la alineación que tengan las autoridades mayores del ejército, que se convierten en autoridades político-militares, y por supuesto las bases militares que deben estar suficientemente adoctrinadas, ideologizadas, para que sean masas militares obedientes a las directrices de esos comandantes. Esos son los regímenes totalitarios. Dependen exclusivamente de su poderío militar. Por eso Maduro decía, y sepan que contamos con el apoyo de todo el ejército. Y no quiero que después de este acto, así que tenga cuidado la oposición, no quiero que Venezuela se convierta en un baño de sangre, en una guerra fratricida. Está hablando en términos bélicos, en términos de guerra, en términos de imposición, en términos totalitarios, y muy feliz y contento de que contaba con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas de Venezuela, con el apoyo del ejército, que es el que inició este movimiento además. Nace por dentro del ejército. Es impresionante. Las características que tiene este movimiento, bueno, son concentración de las riquezas en el gobierno, concentración de los medios de producción, centralización de los recursos productivos monopólicos, nacionalización y estatización del modelo productivo. Fueron por un modelo distinto, revolucionario, de centralización y estatización de los medios de producción como modelo, como pasó en la Chile de Salvador Allende, la frustraña en Revolución Comunista. Sistema destructivo, por supuesto, de garantías. Establecen un sistema distributivo que le llaman distribución de la riqueza o economía distributiva. En verdad, ¿sabes qué es? Es distribuir salarios, labores, roles de la población a través del Estado empleador, que es el dueño de todos los medios de producción, con, a través de que del mecanismo de la confiscación. Confiscar quiere decir trasladar al fisco lo que era propiedad privada, sacarle a los propietarios, cualquiera sea, todo lo que es propiedad privada, se lo sacan, se lo roban y lo llevan al Estado. Por eso es confiscar, que no es lo mismo que expropiar. La expropiación indemniza el precio, te paga el precio de tu propiedad. No lo hacen. Hacen un mínimo precio por confiscación. ¿Por qué? Cabe la pregunta, ¿verdad? Porque no te puede pagar la millonaria cifra, del capital que te llevó como empresario, o a varios empresarios les llevó a hacerlo durante 25, 50 años, y siguiendo una tradición de pronto familiar, heredable, pero con esfuerzos personales enormes, arriesgando capitales, planificando, organizando, produciendo, innovando, creando. No te lo puede pagar porque ese gobierno y ese Estado no fabricó esa riqueza. No tiene plata para pagarte eso, porque no hizo nada de eso, te lo roba, nada más. ¿Qué es lo que va a hacer el Frente Amplio? Digo lo que va a hacer porque yo ya cada vez estoy más pesimista con este país. No sé si se van a avivar los uruguayos, pero es lo que quieren hacer con el plebiscito del PCNT contra la SAFAP, la propiedad privada, la actividad financiera, porque están elaborando esta revolución. Nos están diciendo en la cara que van a hacer un gobierno que va a incrementar impuestos y que va a agregar impuestos y que va a crear más ministerios y que nos va a confiscar porque va a centralizar la economía en el Estado. Lo están diciendo directamente. Los veedores que fueron aprobados por el gobierno de Maduro ahora, repito, los únicos que fueron aprobados. Frente Amplio no está reprobando este resultado, por el contrario, escucharon hace un rato. Yo creo que no sé si no era Vergara. Modelo económico asistencialista.
También crean un modelo económico asistencialista, concentración de las riquezas en este gobierno. Y en lo internacional, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con Venezuela en lo internacional? Establece lazos comerciales, industriales, militares y políticos, estratégicos militares y políticos, con todos los países que sustenten regímenes afines a ese régimen totalitario. ¿Y cuáles son los socios de Venezuela? Rusia, China, Cuba, Afganistán, Pakistán, Irán, Corea del Norte, Marruecos, en parte todas las coaliciones de izquierda de América Latina, Nicaragua. ¿Se dan cuenta? Bueno, este es el panorama. ¿En dónde estamos? Acá. En esto estamos. Te voy a ir a otro aspecto que tiene que ver, bueno, hay más, ¿no? El Fondo Económico Mundial apoya a Venezuela, etcétera. Hay organismos internacionales, porque todo esto está dentro del Foro de San Pablo. Hay tanto para hablar acá. Y yo me estoy un poco también, digamos que apuntalando en estos trabajos de altísima calidad. Se van a dar distintos climas, intentos golpistas. En agosto del 2024 se realiza el referéndum en el que gana Chávez también, referéndum, es decir, modificando otra vez por ley la Constitución. ¿Para qué? Para la perpetuidad en el poder. Hay un sistema de perpetuidad, o sea, pueden ser reelectos todas las veces que quieran. ¿Se dan cuenta que ya está mal eso? Todavía no se avivaron, tendrían que haber puesto que para ser reelecto presidente basta con que tenga el 15% de los votos y ya está. ¿Para qué la complican, no? En primer lugar, la Constitución de 1999 establece un fuerte poder presidencial que legitima formalmente la discrecionalidad y el autoritarismo del poder político. Esta es la Constitución que tienen con sucesivas reformas. Lo que se ve forzado por los controles difusos controles y meramente nominales que contempla. Se trata de una Constitución ideologizada, cuyo espíritu y contenido no se compatibilizan bien con los principios democráticos. Es lo que está haciendo el Frente Amplio. Ley de género, Fiscalía General de la Nación, Código de Procedimiento Fiscal absolutamente fiscalista, tenés las leyes de cuotas de paridad, el aborto por la sola voluntad de la mujer, la legalización de la marihuana, la ley marco de los consejos de salarios, y seguís y seguís. Y todo eso, además, doctrinas constitucionalistas de la Facultad de Derecho de la UDELAR, plantean que ya estamos en época, es necesario plantearle a la población un plebiscito para introducir todos esos derechos del género y todas esas conquistas de la sociedad paritaria, igualitaria, también principios de economía distributiva en la Constitución uruguaya. Es decir, por la vía plebiscitaria van transformando nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es un sistema abierto, es una Constitución flexible que permite que por la vía plebiscitaria se den reformas parciales o totales de la Constitución de la República. Por eso ellos apelan al plebiscito. Referéndum, plebiscito, referéndum, plebiscito. Y todo lo que no les gusta, referéndum contra esa ley, como pasó con la ley de urgente consideración. En segundo lugar, la inexistencia de un poder judicial autónomo. ¿Qué pasa en Uruguay? Ya perdió autonomía el poder judicial. ¿Se dan cuenta que es el mismo proceso? Por eso esa connivencia, esa afinidad ideológica entre el Frente Amplio y el gobierno de Maduro en este caso, en esta dictadura, no, este totalitarismo comunista del socialismo del siglo XXI. Bueno, porque están haciendo lo mismo. Ya debilitaron durante los 15 años de Frente Amplio todo lo que acabo de nombrar, ese paquete de leyes, y aún más, que lo hicieron inconstitucionalmente, como República FAB, que es una fusión de tres empresas para un cometido comercial. La Constitución terminantemente lo prohíbe, por ejemplo. La JUTEP, otra ley inconstitucional. Pero todo eso te lo van creando por ley, pero a su vez te lo van a transformar en principios constitucionales, apelando al referéndum y al plebiscito. El Poder Judicial en nuestro país también perdió autonomía a través de este nuevo Código del Procedimiento Penal con la Ley de Fiscalía General de la Nación y toda esa estructura estatutaria de las instrucciones que le dan a los fiscales para los juicios abreviados, por ejemplo. Que recién ahora, a último momento, cuando ya el pescado, el bacalao y todo junto está vendido y el salmón y todo, van contra la corriente, porque recién ahora una comisión para plantear que en los delitos graves no se den
los juicios abreviados, en una comisión de diputados, muy débil, demasiado débil. Sí, pedile otro refuerzo de mortadela. Ya está, no, si no ya por la edad no voy a abusar, Ramón. En segundo lugar, esa inexistencia de un poder judicial autónomo. Los nombramientos efectuados por el gobierno le garantizan al chavismo una plena concordancia de los fallos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con sus predicamentos políticos, y los fallos electorales del Consejo Electoral Nacional. Está todo dicho, ¿no? ¿Qué resultado se podía esperar después de esta estructura constitucional, de este régimen de gobierno instalado desde el derecho constitucional? Por eso yo insisto en nuestra constitución. Por eso estamos defendiendo la constitución de la República Oriental del Uruguay, aún vigente, a un instrumento constitucional que podemos aplicar. Porque el derecho constitucional es el que te construye la teoría del Estado. El derecho constitucional es el derecho que construye la ingeniería de una teoría del Estado. Es el que construye un régimen determinado, un modelo político. Es desde el derecho constitucional y a su vez desde leyes de orden público, es decir, leyes muy grandes que establecen necesariamente una relación entre el Estado y la ciudadanía, entre el Estado y el habitante de ese Estado. Leyes de orden público, código penal, código civil, el código del procedimiento penal, la ley de género, son leyes de orden público, el código de minería, qué sé yo, todo eso que te puede meter mucho ambientalismo ahí, también otra de las líneas doctrinarias de esta revolución socialista a nivel global. Esta legislación establece nuevos delitos, por ejemplo, como instigar pública o privadamente a la desobediencia de las leyes del gobierno o el odio entre los habitantes del país. Por eso ahora fueron cantidad de personas presas por manifestar que tenían las actas que daban otros resultados y ya las mandaron al CEDIN, al Centro de Reclusión para los Disidentes Políticos. ¿Por qué? Porque este régimen no acepta disidencia. Todo esto que estoy repasando es lo que está aplicando Maduro. Se cae de Maduro, que se aplica al régimen. Se está aplicando todo el tiempo el régimen. Bueno, por otro lado, mirando las movilizaciones sociales, probablemente opositoras al régimen, se establece que tendrán una pena de 4 meses de cárcel los que con gritos, vociferaciones, abuso de campanas u otros instrumentos o valiéndose de medios ruidosos perturben a las autoridades. Ayer estaba lleno de gente pobrecita gritando, desesperada, que entraban las huestes organizadas del Consejo Electoral Nacional a manipular los circuitos de votación, a sacarse las mesas, a cambiar, permutar y robarse las mesas de votación. Y a los gritos, esa gente hoy está presa. La nueva institucionalidad democrática a la que hace referencia Chávez constituye una suerte de fundamento del populismo revolucionario que el ex coronel aspira a expandir por todo el hemisferio. Este modelo es de irradiación, es un modelo de inspiración hegemónica para irradiar en todo el continente, porque es el modelo del Foro de San Pablo, que los trabaja acá como los campos de ensayo en estos países. El Frente Amplio alineado a ese proyecto, a este proyecto de instalar esta democracia que ellos llaman democracia participativa. Carolina Cose. El instrumento actualmente en uso es el Congreso Bolivariano de los Pueblos. ¿Se dan cuenta? Cuyo antecedente es el Congreso Anfictiónico, qué nombre, ¿no? Anfictiónico Bolivariano, que diera sus primeros pasos a mediados de los años 90. Esto se viene cocinando, como acá, la ranita. Estos mismos conceptos fueron presentados en la 31ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Costa Rica en julio del año 2004. Allí Venezuela criticó el concepto tradicional de democracia representativa, solicitando que éste fuera cambiado por el de democracia participativa. Este planteo recibió 16 votos a favor, especialmente desde pequeños países del Caribe, muchos de los cuales reciben petróleo a precio de subsidio en Venezuela. Pasó también con Cuba, cuando el petróleo en el año 2003 pegó un salto, el barril del crudo, en un récord, estaba a $25, tenía problemas económicos el régimen de Chávez ahí, habían conflictos, habían tensión interna en el ejército,
y al dispararse, ¿no? Y sí, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Y muy especialmente a estos tiranos totalitarios les da muchas sorpresas económicas, como se las dio el Frente Amplio cuando vino y estuvo en ese gran periodo de bonanza económica de los mercados mundiales muy abiertos y Uruguay podía, bueno, en un 400% multiplicar las exportaciones y el volumen económico de barriles de petróleo que estaban a buen precio y a buen precio para nosotros, para poder importar el crudo y producir energía y a su vez a buen precio los commodities. 400 veces más, 400% más de valor, soja, trigo, sorgo, maíz, arroz y las carnes, por supuesto. Todo eso, lácteos, todo eso se exportaba a precios millonarios. Frente Amplio no hizo nada. No hubo infraestructura, no hubo crecimiento del país. Por el contrario, comenzó un periodo de recesión a partir del año 2016, recesión contextual se le llama, por contexto económico, y cerraron cantidad de fábricas, migración del campo a la ciudad, bueno, todo el deterioro que sabemos, una exponencial criminalidad, violencia, pero todas estas leyes, mientras tanto, ¿no? El aborto por la voluntad de la mujer, como las grandes conquistas que tenía el Frente Amplio, legislativas, la legalización de la marihuana, la ley marco a los consejos de salario para otorgarle plena legitimidad y representatividad a los sindicatos únicos del PCNT, que hoy nos tienen agarrados de los que te dije, ¿ah? Presionando todos los modelos económicos. Es ahí el brazo armado, incidente en todas las políticas públicas del Estado. Tenés esa fiscalía después que viene ya en el año 2017, dentro de esa crisis, con tarifazos impresionantes, ¿no? Ajustes que no sirvieron para nada. No se olviden de eso, ¿eh? Los ajustes del agua, de la luz, 16% incrementó en el año 2017 el agua, la tasa de conexión 32%, más otro tanto por ciento de la tarifa del agua. La luz aumentó un 18%. Y así aumentaban todo. El combustible cada 2 meses te lo subían, pero no te lo subían 1 peso o 2 pesos. No, no, me acuerdo que la gente tenía que agolparse rápido porque anunciaban la suba del combustible todo el tiempo. No hicieron nada. Hicieron un ajuste brutal para fundir empresas, se quedaron con mucha guita, fundieron empresas del Estado. Bueno, lo mismo estaba pasando en Venezuela, pero liga con el petróleo, que de $25 pasó a 50 el barril en el 2020, en el 2003, y ahí comienza el subsidio petrolero a Cuba y a todos estos países del Caribe. De ahí que se hable del proyecto del socialismo del siglo XXI y de la CELAC, que es precisamente para América Latina y el Caribe. Por eso se habla de América Latina y el Caribe. Asociación Latinoamericana y del Caribe contra la violencia, la discriminación y la xenofobia. Presidente, Carolina Cose. Estos mismos conceptos fueron presentados entonces y sobre un total de 34 votos emitidos, 16 dijeron que sí, que había que instalar el término democracia participativa. La expansión del populismo revolucionario requiere por el momento de esta modificación para obviar cualquier posible cuestionamiento al régimen totalitario desde el seno de la OEA, apuntando hacia la revolución bolivariana como violatoria de la cláusula democrática que está en ese organismo. Por eso hacían eso. Queremos modificar esta expresión que es más adecuada, más a los tiempos, hablar de democracia participativa, una democracia más directa, más plena, y no de democracia representativa, es decir, típica retórica marxista, comunista, para que no se vean cuestionados por la cláusula de la OEA. No es de descartar además que esto pudiera servir de palanca a Fidel Castro para plantear con apoyo de Chávez que su dictadura, en realidad es tan solo eso, una forma de democracia. ¿Qué decía Carolina Cose cuando la consultaban sobre Cuba? Que era una democracia distinta, es otro tipo de democracia. ¿Se dan cuenta con quiénes estamos conviviendo políticamente? Y después son los que dicen que hay que seguir buscando a los desaparecidos y que hay terrorismo, acá hubo terrorismo de Estado. Les pagamos millones de dólares, más de 680 millones de dólares le estamos pagando a familiares de supuestos damnificados por el Estado, familiares de torturados, desaparecidos. Y tenemos presos políticos a militares que eran jovencísimos en esa época, que obedecían órdenes de una dictadura militar que dispuso el poder legislativo en la Asamblea General, activando los dispositivos de la Constitución para defender la República. ¿Se dan cuenta en dónde estamos realmente? Bueno, le vino bárbaro a Fidel Castro, porque esto justificaría decir que en Cuba hay una democracia distinta, que es otro tipo de democracia. Carolina Cose.
De otra parte, en el Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre en enero del 2005, fue además abundantemente promocionada la idea de multitud en reemplazo de ciudadano. La idea de multitud en reemplazo de ciudadano. Y se quedaron con la legitimación de la expresión pueblo. El pueblo. Viste que ellos te hablan siempre del pueblo. No te van a hablar de ciudadanía, de derechos ciudadanos, de las libertades del ciudadano, de las libertades y las responsabilidades, además del ciudadano. No te van a hablar. Te van a hablar de los derechos del pueblo contra el capitalismo. Cuando Chávez habla de institucionalizar el poder popular, otra expresión muy vaga, el poder popular en una democracia participativa, está afirmando que la toma de decisiones se hace sobre la base de una suerte de diálogo directo entre el gobernante y las organizaciones sociales reconocidas por ese régimen. Todas esas organizaciones sociales como tenemos acá, todas esas ONGs, organizaciones civiles, van a crear un mundo de asamblea, consejos barrial, asamblea, qué sé yo, central barrial o zonal, y van a crear una red de asambleas populares estableciendo con alarde de retórica política que Uruguay profundizó su democracia, que ahora todos participan, que están en asambleas populares. En suma, el incremento de la discrecionalidad del gobierno conlleva la relativización de qué? Del Estado de Derecho. Por eso insistimos acá en todo esto. En suma, el incremento concentrador del poder político que tiene el gobierno a través de un poder ejecutivo que concentra riquezas, concentra modelo político, concentra poder político, relativiza ¿qué? La separación de poderes, neutraliza esa separación, evidentemente debilita muchísimo, prácticamente excluye la independencia del Poder Judicial y así relativiza o minimiza, prácticamente destruye la expresión del Estado de Derecho como fenómeno político real, ¿no? Digo expresión no en términos verbales, la expresión política, cómo el Estado se expresa, cómo funciona, cómo nos trata como ciudadanos. Bueno, eso se relativiza y prácticamente se destruye, el Estado de Derecho. En este libro, yo no estoy inventando, La democracia defraudada, populismo revolucionario en América Latina. Autores: Andrés Benavente Urbina, politólogo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Chile, director del Centro de Estudios Hemisféricos, Alexis de Tocqueville, en Buenos Aires, conferencista, autor de varios libros, y el historiador y periodista argentino Juan Chirino. ¿Ah? Bueno, dicta cursos, conferencias en Chile, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica, autor de 4 libros y gran número de artículos y ponencias en revistas especializadas. Por supuesto, su experiencia es el área de la seguridad hemisférica y terrorismo, que lo ha llevado también a incursionar en el periodismo sobre estos temas. En la actualidad es presidente del Centro de Estudios Hemisféricos Alexis de Tocqueville y director ejecutivo de la agencia de noticias Notiar. La democracia defraudada. Eso es lo que está pasando en nuestro continente. ¿Qué pasó ayer? La democracia representativa del Estado de Derecho fue defraudada de parte del régimen totalitario, revolucionario, bolivariano, instalado en donde? En la Constitución Bolivariana Revolucionaria de Venezuela, con sucesivas reformas. ¿Que representa hoy quién? Sí, Nicolás Maduro. Se cae de Maduro, ¿verdad? Se cae de Maduro. No es el dictador Maduro, es el totalitario representante de un régimen revolucionario totalitario. Es un tirano, un déspota que está vendiendo los recursos, además, económicos, naturales de su país, a las tríadas chinas, al Hezbollah que está adentro, Irán, a otros grupos también, houthíes, al G2 cubano, a marroquíes. ¿Se dan cuenta? Corea del Norte, Rusia. Por eso lo de Esequibo, fue un consejo de Vladimir Putin. Hacé la gran Rusia, la gran invasión para distraer la opinión y postergó las elecciones con María Corina Machado como la líder opositora, que después la proscribieron. Luego proscribieron a la líder que ella propuso también, bajo el invento de que era uruguaya y no era verdad. Y ahora surgió este modelo electoral que creó el gobierno, por supuesto todo amañado, todo pautado, organizado para defraudar al resultado electoral. La seguimos mañana, por supuesto,
porque este tema no termina hoy. Les recomiendo, repito, el artículo de Libertas, sumamente interesante. Mañana vamos a dar algunos aspectos de ese artículo, algunos datos claves. Libertas.uy. Libertas.uy. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.